Ok, entonces estamos en Lucas 18. Vamos a leer del verso 1 al verso 8. Si me siguen con la vista en sus Biblias, dice así la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? El verso 8, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Jesús fue un hombre de oración. El respaldo de la vida de Jesús era debido a que él pasaba mucho tiempo en oración. Ay, por poco me caigo acá. Pasaba mucho tiempo en oración. Él habló mucho de la oración. Nosotros necesitamos ser personas de oración. Debemos dedicar tiempo a la oración, porque ese es nuestro respaldo. Necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida. Levante su mano si usted necesita la intervención de Dios en su vida. ¿O todo lo puede hacer usted? ¿Todo lo puede lograr usted? ¿Ya usted salga solo ahí en sus fuerzas? No. Necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas, en todas las áreas. En la salud, ¿alguien necesita la intervención de Dios en su salud? Amén. En la economía necesitamos la intervención divina. Amén. En el matrimonio, la educación de los hijos, la vida personal, la santidad personal, el ministerio, ¿necesitamos la intervención de Dios? Sí, la necesitamos. Necesitamos orar. Necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo definiremos la oración? La oración y la intercesión son dos cosas distintas. No vamos a hablar tanto de la intercesión hoy, pero son dos cosas distintas. La oración, si podemos poner una definición, hay muchas definiciones y todas son válidas. Por ejemplo, en Hierbitas aprendemos que la oración, orar es hablar con Dios. Esa es una definición correcta. Orar es hablar con Dios. Pero la definición que yo voy a poner aquí en esta serie, en este seminario, es que la oración es la solicitud de la intervención divina en nuestra esfera de existencia. La oración es la solicitud de la intervención divina en mi esfera de existencia. Voy a solicitar a Dios. Sabemos que en lo espiritual no tenemos ningún problema. En lo espiritual ya estamos en el reino. En lo espiritual ya somos hijos de Dios. En lo espiritual todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. En lo espiritual hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que nuestro problema no es espiritual. En lo espiritual ya estamos completos en él, como bien leyó José hace rato. Pero en lo terrenal dejamos mucho que desear. En lo terrenal estamos escasos, estamos carentes. En lo terrenal hay muchas luchas, batallas, dudas que tenemos en lo terrenal.
Por lo tanto, la oración es la solicitud de la intervención divina en nuestra esfera de existencia, en lo terrenal. ¿Cuántos de ustedes saben que ya por sus llagas ya fuimos sanados? ¿Verdad? ¿Es tiempo pasado, presente o futuro? Es pasado, ya sucedió. Por sus llagas fuimos sanados. Ya sucedió. Pero ahora tenemos batallas con nuestra salud. Esa distancia entre la realidad espiritual y nuestra vida presente, esa distancia puede ser acortada con la oración, con la fe. Pero para orar, podemos orar de manera incorrecta, podemos orar de manera correcta. Tenemos que aprender a orar de la manera correcta. Y para orar de la manera correcta tenemos que orar con fe. La oración eficaz requiere fe. ¿Y qué es la fe? El entendimiento de la voluntad de Dios, el entendimiento del reino de Dios. O sea que la oración de fe es una oración con entendimiento de la voluntad de Dios y es una oración con entendimiento del reino de Dios. Si no tenemos entendimiento de la voluntad de Dios y no tenemos entendimiento del reino de Dios, vamos a orar mal. Y vamos a hacer lo que hacían los fariseos, vana palabrería. Vamos a decir un montón de cosas, pero no vamos a decir nada, porque no entendemos cómo funciona el reino, porque no entendemos cuál es la voluntad de Dios. Por eso dice el apóstol Santiago, en el capítulo 5, el verso 15, dice, la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe salvará al enfermo y lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, tenemos que orar, ¿cuántos dicen amén? Pero tenemos que orar bien. Porque no solamente tenemos que orar y vamos a orar y vamos a decir, Padre, en nombre de Jesús te pido, un montón de cosas, pero no dijimos nada. No oramos con el entendimiento. No oramos con el conocimiento de la voluntad de Dios y con el entendimiento del reino de Dios. Así que el apóstol Santiago nos habla acá de una oración eficaz, que es una oración de fe, que es una oración que se ora con entendimiento del reino de Dios y con entendimiento de la voluntad de Dios. Y cuando tenemos ese entendimiento, oramos la oración eficaz. Y la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho, puede lograr muchas cosas. Entonces, yo les exhorto, les animo, esta instrucción que les estoy dando es para que iniciemos una vida de oración en lo personal. También lo vamos a hacer congregacionalmente, pero de eso vamos a hablar después. Una vida de oración en lo personal, donde nosotros seamos gente de oración. Gente que pasa tiempo, que dedica tiempo a esas cosas importantes, porque sabemos que nada podemos lograr sin la oración. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu, con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo, nos ayuda. ¿En qué nos ayuda el Espíritu? En nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, cuando yo hablo en lenguas,
el Espíritu Santo unido a mi espíritu emana una oración con gemidos indecibles, con palabras en el espíritu, palabras que no son en español, no las puedo entender, pero esas palabras son oraciones conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo no sé orar bien. Como yo no sé orar bien, voy a orar de una manera equivocada. Y entonces el apóstol Pablo dice, mejor no ores en español, hermano. Mejor ora en lenguas porque en español no dices nada. Y entonces cuando oras en lenguas, oras conforme a la voluntad de Dios. Cuando oras en español, que, ay Padre, te pido que ya ves que soy una piltrafa, ya ves que soy una cucaracha, ya ves que nada me sale bien y por lo menos, Padre. Y entonces estamos orando mal. No oramos conforme a la voluntad de Dios. Esa es nuestra debilidad, que no tenemos el entendimiento y al orar hacemos oraciones que no son correctas delante de Dios. Y entonces el apóstol Pablo dice, mejor no ores en español. Ya Dios te dio el Espíritu Santo, ya puedes orar en lenguas y mejor ora en lenguas, porque aunque no entiendes lo que estás diciendo, tu espíritu unido al Espíritu Santo oran conforme a la voluntad de Dios. No sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios. Y entonces cuando oras en lenguas, oras bien. Pero eso no quiere decir que no vamos a orar con el entendimiento. Vamos a orar con el entendimiento, pero debemos de orar conforme a la voluntad de Dios. De otra manera, solo estamos soltando vanas palabrerías. Necesitamos orar con el entendimiento correcto del reino de Dios. Por ejemplo, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos ejemplificar o cómo podemos entender cuál es la voluntad de Dios? Porque hay debates aquí en la iglesia. ¿Las enfermedades son de Dios? ¿No son de Dios? Ay, pastor, vamos a orar porque es que esta enfermedad, que el Señor ha permitido esta enfermedad para hacerme humilde. Y a veces hacemos ese tipo de oraciones. O decimos, Padre, te pido por la hermana que tú la sanes y si es tu voluntad, sánala, pero si es tu voluntad que te la quieras llevar, llévatela, Padre. Entonces hacemos ese tipo de oraciones porque desconocemos la voluntad de Dios. Y cuando oramos no en la voluntad de Dios, el cielo no dice amén. Pero cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, los ángeles y el Padre Celestial dicen amén. Así sea hecho. Y tenemos que orar. ¿Y cómo entender? Bueno, podemos meternos a un ámbito teológico, que sería bastante bueno hacerlo, y analizar qué es la voluntad de Dios. Porque de repente escuchamos allí algunas opiniones, ¿no? Que ahora ya el Espíritu Santo ya no está sanando porque ahora tenemos los hospitales y ahora tenemos los medicamentos. Y en el siglo I fue necesario, pero ahora ya no es necesario. Y vamos a orar. Es que todo, hermano, todo es la soberanía de Dios. Si en tu soberanía quieres sanar, sana. Si en tu soberanía quieres que esa deuda se pague, que se pague. Pero si no, Señor, lo aceptamos estoicamente. Porque no tenemos entendimiento de la voluntad de Dios. Y pensamos que es muy presuntuoso orar para que se vaya algo de nuestra vida. No, hermano, no, a lo mejor Dios te lo puso. Y entonces tenemos tantas ideas equivocadas que luego no oramos conforme a la voluntad de Dios. Pero una forma sencilla de entender la voluntad de Dios, que podemos entrar al ámbito teológico, decía, pero una forma sencilla es que nosotros vayamos al
paraíso antes del pecado. Antes del pecado, en el paraíso, la relación de Dios con el hombre, con la mujer, nos da una idea de cuál es la voluntad de Dios en la tierra. Y yo les pregunto, ¿habían enfermedades antes del pecado? ¿Era la voluntad de Dios la muerte? Era, Padre, llévatelo, Señor, ya, que, pues qué bueno que se lo llevó. Y tu abuelita, pues se la llevó Jesús. Jesús se la llevó. Y entonces pensamos que forma parte del plan de Dios, pero la muerte no estaba en el plan de Dios. ¿Acaso la pobreza, la miseria, la ruina, el fracaso formaban parte del plan de Dios? Por supuesto que no. Dios dijo, fructificad y multiplicaos, llenen la tierra, sojúzguenla. Entonces podemos ver que antes del pecado, podemos ver la plenitud del deseo de Dios, de la voluntad de Dios en la tierra. Por eso les digo, no es en ningún sentido y en ninguna manera la enfermedad la voluntad de Dios. Que pasó, nos dio una enfermedad por X o por Y, bueno, la causa esa es otra cosa. En ninguna razón la muerte es la voluntad de Dios, aunque es inevitable que todos vamos a pasar por eso. Ni siquiera la muerte de vejez estuvo en el plan original de Dios. Ni siquiera la vejez estuvo en el plan original de Dios. Y tenemos que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y quién representa la plenitud de la voluntad de Dios manifestada en un ser humano? ¿Quién? Cristo. Cristo, a alguna persona le dijo, no, a ti no te sano porque mira, es pecado y orgullo, mira cómo te corroe. ¿Así? ¿Jesús hizo con alguien así? No. ¿O a poco a todos los que sanó Jesús no estaban en pecado? No, a todos los que sanó Jesús seguramente que estaban en pecado, pero Jesús los sanó a todos. No vemos un solo caso donde Jesús haya dicho, no, a ti no. No es la voluntad de Dios de mi Padre que yo te sane, mi Padre te puso la enfermedad para que tú aprendas a ser humilde. No. Entonces tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a orar cuando alguien esté enfermo en casa? ¿Qué vamos a pedir, Italia? Sánalo, Padre. Sabemos que es tu voluntad. Sabemos que tú quieres sanarlo. ¿Qué vamos a pedir cuando alguno de nuestros hermanos estén atravesando una deuda? Padre, bendícelo. ¿Qué vamos a pedir cuando veamos a un ser amado que no está convertido? Padre, tráelo con lazos de amor. Vamos a orar siempre conforme a la voluntad de Dios. Ese es el paso 1. Ese es el punto de partida. Si no entramos allá, si no empezamos allá, de nada nos sirve todo lo demás. Que hagamos oraciones tan hermosas, tan subliminales, tan tremendas, de nada nos sirve. Necesitamos orar con el entendimiento, orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, pensemos ahorita en casos ya reales de sus vidas. ¿Quiénes de ustedes tienen familiares no cristianos? Levante su mano. Familiares no cristianos. ¿Qué vamos a pedir? Salvación. No, pues es que a lo mejor Jesús no quiere salvarlos y ya los destinó para el fuego eterno. ¡No! ¡No! Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Dios quiere salvarlos. Vamos a orar por salvación. ¿Cuántos tenemos enfermos, familiares o nosotros estamos enfermos, pasando un padecimiento? Levante su mano. ¿Qué vamos a pedir allá? Sanidad. Esa es la voluntad de Dios. Sanidad. Eso es lo que nuestro Padre quiere. Sanidad. ¿Qué vamos a pedir cuando vemos a familiares que tienen problemas matrimoniales, sobrinos que están en las drogas, familiares que están en el homosexualismo, que están atados a pecados, a drogas? ¿Qué vamos a pedir? Que Dios los rescate, que Dios los sane. No es en ninguna manera y en ninguna forma ni en ninguna circunstancia la voluntad de Dios para ellos. No lo es, nunca ha sido.
Está sucediendo porque estamos en un mundo pecaminoso y nosotros mismos tomamos decisiones equivocadas. Pero no es la voluntad de Dios. Entonces ese es el punto de partida en la oración. La voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? De ahí vamos a partir. Y ahí empezamos a orar. Punto número 1. Punto número 2. La fe. La fe. Tenemos que orar con fe, con entendimiento, creyendo. Ahora, pero aquí es donde tenemos un conflicto, y nuestro conflicto viene por las vivencias que tenemos. No dejemos que nuestra experiencia determine nuestra fe. La fe no se basa en la experiencia. ¿En qué se basa la fe? ¿En qué se basa la fe, Isra? En la palabra de Dios. No en tu experiencia, que puede ser buena o puede ser no tan buena. No en lo que hemos vivido o lo que hemos aprendido. La fe se basa en lo que Dios ya dijo. Lo que Dios ya dijo, en eso se basa nuestra fe, en la palabra de Dios. Por eso es muy bueno, es muy sano, ayuda mucho que de vez en cuando usted ore un salmo. La mayoría de los salmos fueron escritos en momentos difíciles de los mismos escritores del salmo y son oraciones en primera persona. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y entonces usted empieza a orar el salmo. Se pone de rodillas sobre la cama, junto a la cama, abre la Biblia y usted ora el salmo. Ahí no entra su contaminación de su mente no renovada. Es como orar en lenguas. Ora conforme a la voluntad de Dios. Al orar un salmo de la Biblia, oramos conforme a la voluntad de Dios. Así que la palabra de Dios es la base de la fe. Y la oración de fe es la oración eficaz. Y la oración eficaz del justo puede mucho, puede lograr muchas cosas. Pero tenemos un conflicto, nuestra experiencia. Entonces, vamos a poner un ejemplo hipotético, pero lo podemos aplicar para cualquiera de nosotros que tenemos esta experiencia o algún familiar. Ok, vamos a suponer que tenemos aquí a una persona, está enfermo, tiene artritis o cáncer o cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para él? La sanidad. ¿Dios quiere que Pancracio sea sano? Sí. ¿Pancracio quiere ser sano? Sí. ¿Nosotros queremos que Pancracio sea sano? Sí. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Pero no sana. Entonces oramos, ya estamos de acuerdo en la voluntad de Dios. Señor, tú quieres que él sane y nosotros queremos que sane y te pedimos que sane. Pero no sana. ¿Qué está pasando allá? Entra otro factor, que es la fe. Acá entra otro factor, que es la fe. Ahora pregunto, si Jesús estuviera acá y ora por Pancracio, ¿qué pasa? Sana. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿A cuántas personas sanó Jesús? A todas. ¿A cuántas personas de nuestra iglesia que hemos estado orando por ellos sanaría Jesús? A todas. ¿Cuánto tiempo tardaría Jesús en sanarlas? En el momento en que él ora, ahí sanarían. Y allá se manifiesta la voluntad de Dios en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús vino a manifestar la voluntad de Dios. Eso es el reino de Dios. La voluntad de Dios manifestada en la tierra.
Pero nosotros oramos y nos sanan. Entonces hay un problema. Y ese problema se llama fe. Nuestra fe no es igual a la fe de Jesús. ¿Tenemos fe? Sí. Pero la fe de Jesús es una fe perfeccionada, es una fe madurada, es una fe purificada. Ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde está el problema. En la fe. No en el entendimiento de la voluntad de Dios. Él quiere, nosotros queremos, la persona quiere, pero no sana. O tarda en sanar. ¿Cómo solucionamos este problema? Jesús nos dio una clave muy importante, y acá voy a tocar el meollo del tema de hoy. Jesús nos dio una clave muy importante que va a suplir la distancia. Esta es mi fe imperfecta, esta es mi fe frágil, esta es mi fe que le falta madurez, y esta es la fe de Jesús. La fe perfeccionada, la fe que está completamente purificada. ¿Cómo salvamos la distancia de aquí a acá? La distancia de aquí a acá es la diferencia para lograr la intervención de Dios en nuestra vida o en la vida de las personas que amamos. Y Jesús nos dijo cómo. Nos dio una clave que nos va a servir de manera temporal. Mientras mi fe alcanza este nivel, donde solamente voy a orar una vez y la gente va a sanar, donde solamente voy a orar una vez y voy a ver la mano de Dios en mi vida, mientras alcanzamos este nivel de fe, Jesús nos dio una forma que podemos suplir la distancia mientras alcanzamos ese nivel. ¿Y qué es eso? ¿Quieren saberlo o aquí terminamos? Continuará. ¿Sí me están siguiendo? Jesús ora y la gente sana. Nosotros oramos y medio pasa algo, pero no tanto. O después de mucho orar avanzamos, ¿no? Y hemos logrado muchas cosas orando por mucha gente acá que ha sanado, pero no sanó en un momento, pero sanó en un proceso de meses, y gloria a Dios por eso también. Entonces, ¿qué nos ha dado Dios? ¿Qué nos ha dado Jesús para compensar la imperfección de nuestra fe y alcanzar la plenitud de una fe que logra, como la fe de Elías, que cierra el cielo y luego lo vuelve a abrir cuando él dice? ¿Qué nos ha dado Jesús para eso? Nos ha dado un medio de contingencia para suplir esa distancia. Y eso es, redoble de tambores, la oración persistente. La oración persistente. La oración persistente. Jesús ora por un enfermo y sana. Yo oro por un enfermo y no sana. A lo mejor no es la voluntad de Dios, empezamos a argumentar. Pero no, el problema está en la fe. No la fe del que va a ser sanado, sino la fe del que ora. Por eso, ¿cuál era la fe que tenía la gente para ser sanados en tiempos de Jesús? ¿Qué tenían que hacer? Pues solo tenían que ir. Era todo lo que tenían que hacer. Solo tenían que ir. No tenían que decir, a ver, voy a prepararme. Voy a hacer un trance. ¡Sáname! No. Ellos solo tenían que ir. Y ya Jesús hacía el resto. Y entonces Jesús nos dice una parábola a través de la cual Jesús nos va a enseñar esta herramienta, esta medida que podemos usar mientras no tengamos
la fe de Jesús, que ora y la gente sana en un segundo. Y nos enseña la parábola de la viuda y el juez injusto. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Es decir, había en una ciudad un juez corrupto, que lo único que le interesaba era ver quién pagaba más, y si el que pagaba más era un criminal, él se encargaba de mover las cosas para que salieran a favor de aquel que le estaba pagando. Es decir, un juez corrupto, un juez injusto. Acá Jesús está usando en la parábola un contraste, una figura que se llama antítesis, es decir, todo lo opuesto a Dios, porque Dios no es injusto. Dios no se permite que le sobornen, y Dios ama la justicia. Pero acá está usando Jesús esta figura de lo opuesto a Dios. ¿Ok? Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y acá nuevamente Jesús está usando la figura de una de las personas más desamparadas de la sociedad israelita de ese tiempo, una viuda. ¿Qué es una viuda? Una persona que no tiene a su marido, una persona que no tiene protección, una persona desamparada, una persona que no tiene quien la defienda, una persona empobrecida, porque eso eran las viudas en el tiempo de Jesús. Una persona que no tiene la forma de sostenerse. Por lo tanto, tenemos en esta parábola dos figuras que son completamente extremas y que de ninguna manera nosotros estaríamos en esa posición. Ninguno de nosotros está en la misma posición que la viuda. Tenemos problemas, sí, tenemos situaciones, tenemos asuntos que resolver, pero no estamos en la condición de esta mujer. No estamos 100% desamparados, no estamos 100% empobrecidos, no estamos completamente desprotegidos. Ella sí. Entonces Jesús está usando estas dos figuras para hacernos entender la enseñanza central que Él nos quiere decir. Y esta viuda venía a Él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Hey juez, hazme justicia de mi adversario. Y acá podemos ver que la viuda era insistente, era persistente, no quitaba el dedo del renglón. Y estaba ella acudiendo a la persona, a la única persona, aunque ella sabía que era corrupta, la única persona que tenía los sellos correctos y las firmas correctas para que ella resolviese su problema. Y dice el verso 4: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea que este juez corrupto, por la insistencia de esta mujer, dijo: ya, ¿dónde está ese papel? Tráemelo, mujer, tráemelo. Y ya, a ver, déjenla pasar, pon acá el papel y te firmo lo que te tengo que firmar, pongo los sellos donde tienen que ir y ya vete, por favor. Por la insistencia. ¿Qué nos está enseñando Jesús? ¿De qué trata la parábola según el verso 1? De la necesidad de orar siempre
y no desmayar. Pero ¿qué pasa con nosotros? Vamos a orar por mi familiar que no conoce a Cristo. Oramos una vez, 2 veces, 3 veces, ya, desmayamos. Oye, ¿cómo está tu familiar? No, pastor, está duro su corazón. Y ya le pensé, sí, pero es que mi papá es duro de corazón. Y oramos 2, 3 veces. Y como nuestros ojitos nos muestran cosas que no son muy alicientes, pues entonces dejamos de orar. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que la fe nuestra desmaya antes de lograr el rompimiento. Y he escuchado testimonios y la verdad que no es así, hermanos. Ay, pastor, estuvimos orando 15 años hasta que ese mentecato de mi esposo llegó a los pies de Cristo. No diga mentiras. No oró 15 años. Oró una vez hace 15 años. Oró otra vez 2 años después. Y luego por allá volvió a orar. No estuvo orando. No estuvo sin quitar el dedo del renglón en oración. Oró una vez, luego oró otra vez y luego por allá otra vez. ¿Por qué? Porque lo que sus ojos le están mostrando hace su fe desmayar. Y usted al ver la condición, el estado de la persona por la que usted está orando, usted dice, no hombre, no, para que este cambie, no. A este ni Dios lo puede cambiar. Y entonces dejamos de orar. Y al dejar de orar, todo el terreno que ya habíamos ganado en oración, lo volvemos a perder. Porque el enemigo vuelve a tomar las posiciones que había perdido por nuestras oraciones, pero que nosotros no nos habíamos dado cuenta. Entonces él recupera terreno y se vuelve a instalar. ¿Y qué decimos nosotros? Ahí está, ya viste, míralo ya, míralo, ahí está otra vez allá tomando, míralo. ¿Por qué? Porque estamos andando por vista, no estamos andando por fe. ¿Cómo suplimos la distancia de mi fe imperfecta a la fe perfecta de Jesús? ¿Cómo suplimos la distancia? Con la oración persistente. No debemos dejar de orar por Donovan, por tu hijo Oscar. No quitemos el dedo del renglón. No dejemos que lo que nos están mostrando, lo que el diablo nos está mostrando, derribe nuestra fe. A lo mejor lo que estamos viendo no es muy prometedor. Pero si empezamos una cruzada de intercesión por aquellas personas que amamos, les doy mi palabra, que en menos de una semana de orar correctamente, sin quitar el dedo del renglón, vas a empezar a ver señales de mejoría en esas personas. Vamos a empezar a ver manifestaciones poco a poco. ¿Y hasta cuándo tenemos que orar? Hasta lograr el rompimiento espiritual. El rompimiento espiritual es el término que utilizamos para decir cuando una bendición que ya nos dio Dios en Cristo en lo espiritual irrumpe nuestra esfera de existencia. Eso es un rompimiento. Y a veces no vamos a tener un rompimiento, vamos a tener múltiples pequeños rompimientos para ver la gloria de Dios. Pero tenemos que orar. Y Jesús va a terminar la parábola con 3 preguntas. 3 preguntas que nos van a hacer reflexionar. Y entonces dice el verso 6. Oigan lo que dijo el juez injusto. El juez corrupto, que no es como mi padre,
el juez injusto que no es como mi padre. Mi padre sí es justo. Mi padre sí ama la justicia. Y mi padre quiere bendecirnos. Si este juez que no ama a la viuda, que no le interesa a la viuda, hizo justicia, cuánto más nuestro Padre, que sí ama la justicia y que sí desea intervenir en nuestra vida y solo está esperando que empecemos a orar. Le haré justicia. El juez injusto, el juez malvado, el juez que no ama a la viuda ni ama a la justicia, dice, le haré justicia. Y Jesús dice, oigan lo que dijo el juez injusto. Oigan lo que dijo el juez injusto. Primera pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Si este hombre corrupto, malvado, pecador hizo justicia, ¿acaso Dios no nos hará justicia? Pero a veces creemos que Dios es como este juez injusto, que por mucho que hagamos no nos va a hacer justicia. ¿Acaso Dios no nos hará justicia? La respuesta es sí, nos va a hacer justicia. Pero ¿cuál es la clave? En la misma pregunta está la clave. ¿A quién le va a hacer justicia? A sus escogidos que ¿qué? Que claman de día y de noche. Ahí está la clave. Y es orar de día y de noche. Que se resuelva este problema, que sane esta persona, que mi hijo vuelva a los pies de Cristo. En la mañana, al mediodía, a la hora de comer, Padre, bendecimos estos alimentos y que mi hijo venga a tus pies nuevamente. Y en la noche otra vez, gracias por este día, te damos gracias, Padre, bendecimos este día y que mi hijo venga a tus pies otra vez. Y clamamos de día y de noche. Eso es lo que falta. ¿Qué suple la imperfección de mi fe? ¿Cómo alcanzo la perfección de la fe de Jesús? Que Él oraba y así sucedían las cosas. La distancia que se suple de mi fe imperfecta a la fe perfecta de Cristo es la oración persistente. Y eso cualquiera lo puede hacer. La persona que hoy llegó por primera vez ya puede hacer la oración persistente y empezar a ver resultados de Dios en su vida. No importa la gravedad del problema, la situación tan difícil que estés enfrentando. ¿Qué es lo que importa? ¿Quién es Él? Es lo que importa. No necesitas una gran fe, necesitas a un gran Dios. Una fe tan simple como una semilla de mostaza. No tienes que hacer unas largototototas y sofisticadas oraciones. Una pequeña oración en la mañana, al mediodía, en la noche es suficiente para orar. La oración persistente, porque si tú con una oración sofisticada logras cosas, vas a envanecerte y vas a pensar que es tu sofisticada y estrambótica oración la que hace el resultado y no el gran poder de Dios. Por eso la oración debe ser simple, sencilla, pero hay que hacerla sin quitar el dedo del renglón. Segunda pregunta. ¿Se tardará en responderles? La respuesta es no. Este juez, ¿cuánto habrá tardado este juez? Era un hombre de poca paciencia, imagino, ¿no? Dile a la doña que no estoy. El martes, dile a la doña que no estoy. El miércoles, oh, Señor vino, no, dile que no estoy. A lo mejor el viernes, trae los papeles y le firmamos. A lo mejor aguantó una semana, 15 días.
a lo mucho. El malvado, el injusto, el corrupto. Si el corrupto no tardó en responderle, el que sí quiere intervenir, el que sí nos ama con un amor infinito, ¿se tardará en responderles? La respuesta es no. No tardará en respondernos. Pero la tercera pregunta es la más importante. Verso 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Y yo le digo, amén, Jesús. Sí va a haber fe. Somos la generación que está en duda. ¿Será que nosotros veamos la gloria de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Amén. Sí. ¿Y qué vamos a hacer con esta enseñanza? Ay, padre, qué bonito pastor estuvo el domingo. Mira, entendí la viuda, sí, otra. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que empezar a ponerlo en práctica. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos. Vamos a ponernos de pie. Quiero decirles, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios? En ese asunto que tienes, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios? Tenemos que empezar por allá. ¿Lo sabemos? ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Sanidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Salvación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Restauración. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vida eterna. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tienes que estar de acuerdo con Dios. Antes de empezar a orar, tienes que estar de acuerdo con Él. Porque si no, de nada sirve. Ese es el punto de partida. Yo quiero que des un paso de fe esta mañana. Quiero que vengas aquí al altar, aquí al frente. Hay espacio para todos. Y aquí vamos a hacer esa oración. Tú la vas a hacer, yo solo te voy a guiar. Esa oración, buscando la intervención de Dios. Pueden pararse en la madera si gustan. ¿En qué necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida? La viuda le dijo, hazme justicia de mi adversario. Bartimeo el ciego le dijo que recobre la vista. El leproso le dijo, si quieres, puedes sanarme.